Hola, hoy vamos a hablar sobre los periodos sensibles durante el neurodesarrollo. Recuerden ustedes que el sistema nervioso comienza su desarrollo en la tercera semana de gestación. El sistema nervioso termina su desarrollo a los 20 años. Cuando nosotros hablamos de periodos sensibles, vamos a hablar que el sistema nervioso nos da ciertas oportunidades para que pueda entrar información externa hacia el sistema nervioso y ésta pueda adaptarse a este tipo de información externa. Dentro de los periodos sensibles vamos a encontrar ciertos momentos que pueden ayudar a que el sistema nervioso pueda mejorar, pero también podemos nosotros, al dar una mala información o en un momento no adecuado, causar malformaciones y funciones que no son las que nosotros esperamos. Durante el proceso de neurodesarrollo hay una serie de estaciones las cuales nosotros tenemos que tomar en cuenta. Como por ejemplo, primero vamos a ver que se forman las variedades neuronales. Eso se llama neurulación. Las variedades neuronales implicarían células de diversos tipos, principalmente dentro de las dos grandes familias, la familia de las neuronas y la familia de las células gliales. Luego, cuando se forman estos grupos neuronales, estos tienen que viajar a diferentes zonas y esto provoca el desarrollo en su longitud y vamos a hacer que en la parte cefálica, la parte más anterior o más superior en el caso de los seres humanos, se engruese mucho más rápido por estas células neuronales y gliales. Al engrosarse, estas células van a estar formando una serie de redes. Esas redes son la base del comportamiento. Cuando hablamos nosotros de migración, tenemos que también entender de que las células no solo viajan, sino tienen que estar interconectadas entre sí. Para eso utilizamos un fenómeno conocido como sinapsis, que es la que nos va a dar la explicación de cómo se comunican las neuronas. Por otro lado, a medida que van migrando, también se van diferenciando grupos neuronales especializados, de tal manera que en un primer momento vamos a encontrar una pobre diferenciación de grupos neuronales y a medida que van pasando las semanas, vamos a ver que hay grandes diferenciaciones de estos grupos. Veamos un ejemplo. En el caso de la corteza cerebral, vamos a ver que el proceso de migración forma hasta 6 capas de neuronas diferentes, todas ellas interconectadas y al final todas esas capas nos van a dar una diversidad de circuitos. Si vamos nosotros a estudiar el cerebelo, la corteza cerebelosa va a formar hasta 3 capas de células diferentes. También estas van a especializarse en redes muy propias. Entonces, el proceso de migración va acompañado también del proceso de diferenciación de células, que a la larga nos lleva a una diferenciación de redes neurales. A medida que van formando más sinapsis, entonces todas estas neuronas que van formando también circuitos nos dan la posibilidad de que mucho más adelante el ser humano pueda tener la facilidad de desarrollar una serie de variantes comportamentales. Esas variantes comportamentales están en función
no solamente a los tipos de sinapsis, sino a la cantidad de sinapsis que se forma en el cerebro. En esta etapa se forman más sinapsis de las que necesitamos. Entonces, en esta etapa vamos a formar circuitos muy pequeños, con muy poca posibilidad de respuesta frente al medio ambiente, pero tendremos sinapsis guardadas que se llaman sinapsis silenciosas o sinapsis silentes, que las vamos a utilizar más adelante, principalmente en los procesos de estimulación, principalmente en los procesos de aprendizaje, memoria, que son ya circuitos muy propios de lo que nosotros llamamos los sistemas cognitivos o sistemas neurológicos superiores. Finalmente, tenemos la posibilidad de formar más neuronas de las que necesitamos. Entonces, a nivel del ADN de las neuronas van a expresarse proteínas para poder explicar por qué hay muertes de neuronas que pueden ser selectivas, y esas muertes vienen codificadas genéticamente. Esto nos da la opción de que, por un lado, hayamos nosotros creado muchas neuronas en el cerebro, se hayan diversificado y haya una población extensa, pero también en ellas se van formando los circuitos. Cuando se mueren muchas neuronas, quedan los circuitos y a la vez esos circuitos se hacen más fuertes. Esa fortaleza de los circuitos tiene mucho que ver con todos estos procesos de aprendizaje. O sea, la estimulación es fundamental en estos primeros estadios, como vamos a ver también que la estimulación forma un rol importante en los procesos de neurodesarrollo post-nacimiento. Podemos ver que hay diferentes fechas desde el momento del inicio del sistema nervioso, donde estas ventanas que nos da el sistema nervioso, llamamos también ventana de oportunidades, van a darse para diferentes tipos de sistemas propios del sistema nervioso. Valga la redundancia, ¿a qué me refiero? Básicamente a que van a haber circuitos que van a estar propensos en un tiempo y otros circuitos propensos a cambios en otro momento, como es el caso de los sentidos, por ejemplo. Vayamos a ver que el sistema auditivo inicia realmente su proceso de diferenciación y formación mucho antes que el sistema visual. Ambos están supeditados a las estimulaciones del medio externo, principalmente a las estimulaciones postnatales. Por ende, un circuito del sistema auditivo tendrá también su fecha de maduración diversa frente al circuito del sistema visual. Entonces, todos estos periodos o ventanas también son vulnerables. Eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque una mala estimulación también puede provocar que haya una mala respuesta del sistema nervioso. Por ende, los aprendizajes no sean adecuados simplemente por este medio externo. Podemos ahora finalmente tomar en cuenta que las influencias del medio ambiente son muy importantes, al igual que las influencias genéticas para el caso del sistema nervioso. Y en los periodos sensibles o críticos van a ser importantes estas estimulaciones del medio externo para los cambios, ya sea para mejorar o para desvirtuar un buen desarrollo del sistema nervioso.
Durante los 4 o 5 primeros años se ha estudiado muy bien que los sistemas previos a lo que vamos a conocer como sistemas cognitivos van a tener mucha influencia del medio ambiente, pero no quiere decir que sean determinantes. ¿Por qué? Porque la capacidad del cerebro y de todo el sistema nervioso tiene una ventaja, es adaptativa durante toda la vida. Ese concepto es conocido como plasticidad. Entonces, el cerebro, al ser plástico, se va a poder adaptar para bien o para mal al medio externo. Cuando nosotros hablamos de periodos sensibles, estamos hablando de que el sistema nervioso realmente está abierto a los cambios o modificaciones con mayor facilidad frente al medio ambiente, frente a ciertos estímulos. Pero no quiere decir que el sistema nervioso más adelante no pueda responder frente a estos estímulos. Veamos en este caso cómo las mejores edades para poder aprender los idiomas están entre los 3 y 5 años. Esto nos está diciendo de que un periodo sensible para el aprendizaje de un idioma materno se da en esas fechas y para un segundo idioma también. Pero si usted no aprendió ese segundo idioma en esas edades, entre los 3 o 5 años, tiene la posibilidad de poder aprender ese idioma mucho más adelante. Para eso el cerebro ya no utiliza las redes propias del lenguaje materno, sino va a utilizar una serie de redes complementarias que están alrededor y que nos ayudan a poder aprender ese segundo lenguaje. Pero viene a ser redes diferentes o redes complementarias. Otro factor a tomar en cuenta durante todos estos procesos es el factor de sueño. El factor sueño implica la necesidad de poder dormir todos los días o dentro de las 24 horas que dura el día. Tenemos la obligación de estar despiertos unas horas, tenemos la obligación de estar despiertos otras horas. La obligación implica entonces que hay mecanismos neurofisiológicos que se van a dar en el sistema nervioso cuando uno está despierto, también llamada como tiempo de vigilia, y van a haber otros mecanismos neurofisiológicos cuando vamos a dormir, también conocido como sueño. El sueño y vigilia es un mecanismo que debe durar alrededor de 24 horas y se conoce como ciclo circadiano. Es muy importante dormir. ¿Por qué? Porque durante las fases del sueño se va a consolidar la memoria a largo plazo. Entonces, no solamente es importante ir a clase o dar la clase a nuestros alumnos, sino también es importante saber dormir y tener una buena condición de higiene de sueño. Podemos entonces concluir de que existen factores internos y factores externos para estos periodos sensibles del cerebro. Esos factores internos están gobernados principalmente por la genética y las proteínas propias de la neurona, y los factores externos están influenciados por el medio ambiente que vamos a nosotros conocer como epigénesis. Es estos factores donde entran los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los procesos de enseñanza y aprendizaje, al ser factor ambiental, serán determinantes para los procesos de neurodesarrollo y principalmente para los procesos de estas ventanas de aprendizaje o periodos sensibles o periodos críticos. Es importante también tomar en cuenta que
las células y el cerebro necesitan una buena nutrición. Una buena nutrición implica los mecanismos moleculares por los cuales el sistema nervioso tiene que tener día a día, hora a hora, porque si faltan estos mecanismos moleculares o funcionan mal estos mecanismos moleculares, vamos a nosotros estar con probabilidades de malformaciones o malfuncionamientos. Muchas gracias.